qué habían hecho estos seres. Uy, no sé qué se escucha ahí. Bueno, no sé, un recording, ¿eh? No, que Biela, ok, la grabación está Se marchando. había, Adelante. No. ok, eh, ¿seguimos todo bien? seguimos todo bien, se le cayó el internet a Deli, evidentemente, así que se detuvo la grabación, pero ya estoy grabándolo yo. Está Ok, grabando. Exacto. listo. Disculpen el No inconveniente. pasa nada. Bueno, entonces básicamente los Angry Birds son esto. ¿Y por qué me hacía acordar a este paciente? Porque este paciente tenía el modo Angry Bird de comportarse. En la escuela, en la casa, o sea, en la escuela con los amigos, con los compañeritos, él no registraba a ninguno, no sabía el nombre de ninguno de sus amiguitos, no lo registraba físicamente, se los chocaba. Iba corriendo y se los chocaba a todos. Era dentro del aula, cada vez que una maestra le pedía que dé respuestas de la currícula escolar, el chico entraba en crisis terrible, llantos, y desordenaba todo el aula, así una verdadera explosión tipo Angry Birds, y terminaban sacándolo del aula, en ese momento todavía no tenía integradora escolar, la pasaba muy mal. Repercutía enormemente en su desenvolvimiento académico, ¿no? Y adentro de la casa también armaba crisis, caprichos, decían los padres, ¿no? Unos líos tremendos, tremendos. Y cuando entraba al consultorio, hablaba sí mismo, de sí mismo en tercera persona, y cuando jugaba, o sea, cuando se acercaba, venía corriendo y hacía el ruido que hacen los Angry Birds cuando son arrojados con la gomera, o sea, hacía el mismo ruido del videojuego. Entonces, Angry me parecía lo más pertinente para llamarlo, ¿no? Ahora, ¿qué hizo? Angry cuando llega al consultorio, viene él, ni hola me dijo, y tenía la tablet metida bajo el brazo, así, ¿no? Y con la tablet, lo primero que me dijo fue, quiero jugar a la tablet, quiero jugar con la tablet. Yo, en ese momento, que estaba tomando como un gran referente, alguien que para mí sigue siendo un gran referente, es el Esteban Levin. ¿Escucharon hablar de Esteban Levin? Es un, bueno, ¿no? Aquel que haya trabajado con niños, sobre todo con personas con discapacidad, tiene que haber leído a Esteban Levin, si no, está bueno que así lo haga. Para mí sigue siendo un referente importante. Yo creo que mi problema con Esteban Levin fue no haberme posicionado críticamente frente a lo que él estaba planteando de la imagen del cuerpo y el efecto que las pantallas tenían en la imagen del cuerpo. Lo virtual y cómo eso repercutía sobre la plasticidad simbólica. Además, Levin habla muchísimo de plasticidad simbólica, plasticidad neuronal, hace unas cuestiones muy interesantes. Bueno, el tema es que yo, basándome en Esteban Levin, lo que le dije a Angry cuando me dijo de jugar con la tablet, le dije, no. Voy a, Claro, voy a leerles una frase de Levin, Vale. para que vean que no era un capricho mío, tenía que haber una posición teórica de ese momento. Claro, exacto. Estaba Este, atravesado por esa lectura. exacto. ¿Mm? Igual era una lectura bastante particular, pero bueno, tenía que ver con mi formación de ese entonces. Exacto. Sí. Les leo. Ah, está en el libro Hacia una infancia virtual, la imagen corporal sin cuerpo. ¿Sí? En la página 42, ustedes pueden leer lo siguiente. Dice, en los videojuegos, los niños tienen la impresión de ser libres, de hacer lo que quieren con el aparato, cuando en realidad toda la trayectoria y la secuencia del juego está predeterminada matemáticamente desde el principio hasta el final. ¿Qué nos está diciendo este muchacho Levin? No hay posibilidad de elección libre en un juego. Todo está predeterminado matemáticamente. O sea, el niño cree que sí es libre, pero no lo es. Esto repercute enormemente entonces en las posibilidades creativas del niño. Si yo dejaba jugar al niño a la tablet adentro del consultorio, era lo mismo que apostar a la no creatividad y demás. Entonces le digo no a la tablet, pero bien leviniano, en ese momento le propongo, ¿qué decía Levin? Jugar. Vamos a jugar, le digo yo. Fue impresionante, porque cuando yo dije vamos a jugar, él no me dijo ni sí ni no. No esbozó nada, lo que hizo es automático, ¿eh? Tablet todavía bajo el brazo, así como la tenía, se fue abajo de un escritorio que yo tenía en el consultorio, esos escritorios bastante antiguos que tienen
una parte, la parte donde está el paciente sentado, está tapada, es como una tapa, entonces no se ve nada. Se metió ahí abajo, metiéndose por el lado del analista, digamos, del psicólogo, se quedó ahí. Y yo dije, poniendo sentidos, también Levin nos aconseja que hagamos esto, le puse sentido a la cosa. Entonces le empecé a decir, querés jugar a la escondida. Nunca me dijo, vamos a jugar a la escondida, ponete a contar. De hecho, se escondió enfrente mío. Entonces, vamos a jugar a la escondida. Nada del otro lado, ¿eh? Entonces yo decía, bueno, no está acá, no está acá, ya. Habían pasado varios minutos, no pasaba nada. Vieron que cuando uno juega con los chicos y dice, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Los chicos se matan de la risa ahí en ese momento. Bueno, no había nada de eso. Entonces, yo seguía buscando hasta que pasaron 10 minutos y yo ya estaba preocupado. Digo, ¿estará vivo este muchacho ahí abajo? La cuestión es que, aparte, era insostenible el juego así, y se me ocurre ir y descubrirlo, para ver si se reactivaba la cosa, si él me hacía esconder a mí, no sé, a ver lo que sucedía. Cuando voy y digo, bueno, ¡ay, acá estás! Él me pega automáticamente. No hace de cuenta que me pega. Y cuando me pega, se va corriendo y se esconde debajo de una camilla. Yo ese consultorio lo compartía con un kinesiólogo que estaba a la tarde, digamos. Entonces no era imposible sacar y meter en la camilla. Estaba ahí la camilla, no molestaba tanto tampoco. Los chicos lo usaban para jugar. El tema es que la camilla no era como el escritorio. Ahí se veía todo. No tenía esa tapa ahí. O sea que él quedaba totalmente expuesto. Sin embargo, estaba escondido ahí, y ahí yo pude ver que estaba hecho bolita, con la tableta abajo del brazo, cubierta la cabeza así. No era divertido para él eso. Sin embargo, yo intentaba sostener algo de un juego ahí, haciendo una situación bastante difícil de sostener. Y cuando pasaba el tiempo y él seguía sin salir a hacerme pique y demás, de nuevo lo descubría, me pegaba y se iba de nuevo abajo del escritorio, y eso era todo. Todo. Y así se repitió varias sesiones. El malestar que yo tenía en ese momento, el cansancio, lo mal que me sentía por lo que estaba sucediendo era terrible, pero no le podía encontrar la vuelta. Entonces, sesión tras sesión se repetía. Él me decía jugar a la tablet, yo le decía que no. Aparte yo decía, ¿no? ¿Qué juego tan estanco, tan fijo, tan poco, qué poco simbólico que hay acá? Y encima, verá, porque yo tampoco era una cuestión caprichosa esta, yo tenía donde sostenerme con esto. Le voy a leer otra frase de Levin, que justifica semejante afirmación de mi parte. Está en la página 43, me parece, ¿eh? ¿Se la encuentran? Esperen que las busco. Acá, página 43, el mismo libro. Las opciones están planificadas y se reproducen estereotipadamente de modo predecible. Los pequeños construyen pensamientos y experiencias en la soledad y fijeza que les imponen las imágenes. O sea, si había algo fijo en ese juego, si había algo estanco en ese juego, yo pensaba que se debía a la tablet. Este chico pasa mucho tiempo jugando a la tablet, y claro que su juego va a ser así. Duplicar la apuesta de apostemos a otro tipo de juego, apostemos a otro tipo de juego. Y yo en ese momento decía, no pienso dejar entrar la tablet, que es el conjunto de todos los males que puede haber en el universo. Y yo decía que la posición estanca era de él, digamos. O sea, ustedes se dan cuenta, digamos. Yo estaba totalmente negado a ese aparato. Y esto era porque era una posición estanca mía, claramente era una posición estanca mía, que yo en ese momento no podía advertir. Y fíjense qué curioso, porque cuando uno, qué fácil que es, uno se queja de los psiquiatras más clásicos, incluso de los neurólogos más dogmáticos, que son de etiquetar, de fijar, digamos, de dejar de poner en los pacientes a través del DSM-4 ciertos diagnósticos y dejarlos encerrados en esas etiquetas. Hoy en día con el TGD, que habrán escuchado hablar ustedes, el ADD, el TDAH, y a partir de ahí medicar y demás, y uno se queja mucho de ellos, y yo en ese momento me quejaba mucho de ellos, pero yo no advertía que no tiene que ver con
la psiquiatría o la neurología, porque hay psiquiatras que son muy piolas y neurólogos que también son muy piolas y laburan requete bien y dando lugar a la subjetividad. Tiene que ver con el lugar que a uno le da el sujeto. Y yo en ese momento no estaba dándole lugar al sujeto. Y no era muy distinto de esos neurólogos más dogmáticos o de esos psiquiatras más clásicos. Y no tenía el DSM-4, pero estaba ahí nomás. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Yo estaba sostenido todo esto con Levin, ¿no? Sostenía todas estas posiciones con Levin, pero como Angry no había leído jamás a Levin, me insistió tanto que me ganó. Y yo acepté que empiece a jugar a la tabla. Y fue terrible, fueron 3 sesiones terribles para mí. Yo creía que la cosa iba a aliviarse, porque pensaba, bueno, que juega la tablet, mientras él se relaja, porque está jugando a la tablet. ¿Vieron como cuando hay niños que juegan al truco? O qué sé yo, o al chinchón. Entonces, mientras van jugando al chinchón, hablamos, y lo importante pasa en la palabra, no en el juego. ¿No? Entonces, así quise tomar la tablet. Entonces, como tomaba así la tablet, no le daba realmente la importancia que tenía. Y empezaba, decía yo en ese momento, bueno, no me da pelota. Este chico no me da pelota, está jugando solo. Ni siquiera me mira. Cuando había que cerrar la sesión, cuando había que terminar la sesión, entraba en crisis porque no quería dejar de jugar. Y yo, una vez lo tuvo que sacar el padre, abrazado, llorando por toda la sala de espera lleno de gente. Terrible era. Después de 3 sesiones así, aclaro una cuestión, ¿no? Uno dice, no me mira, no mira, no juega. Como si lo que uno observa en lo que se suele llamar la evaluación diagnóstica, más o menos, para dar una idea, lo que se suele llamar la evaluación diagnóstica, donde uno ve más o menos dónde está parado un paciente. Uno suele ubicar ciertos puntos, ¿no? No juega, no socializa, no sostiene la mirada, etc. Uno me parece que tendría que decir, a propósito, no juega conmigo, no me mira a mí, porque no hay tal cosa como una observación objetiva. Ustedes acá no me ven, pero yo mido casi 2 metros de altura. Casi 2 metros de altura. Angry tenía 7 años, pero era más bien de los chicos petizos. O sea, se quebraba el cuello para mirarme. Eso algún efecto tiene que haber tenido. Ni hablar de que mis modos de sociabilización, mis modos de dirigirme al otro, tienen efectos. Y a él le deben generar ciertas condiciones más o menos favorables para poder hablar conmigo. Todo eso se da, sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto. Eso siempre está en juego. La subjetividad siempre está en juego al momento de hacer un análisis. O sea que un análisis tiene que incluir la subjetividad del analista. No hay 2 análisis iguales, y un poco por esto mismo también, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Yo me puse re mal hasta que en la 4ª sesión me di cuenta de algo que no es menor. Angry, cuando jugaba a la tablet, no estaba en un rincón acurrucado, tapándose para que yo no lo vea lo que él está haciendo. Él estaba sentado en la parte del escritorio donde hay 2 sillas. O sea, él estaba sentado en una de esas sillas y la otra silla estaba ahí al lado, disponible, y yo me sentaba al lado. O sea que él no me dejaba afuera a mí. Era una idea mía. Él jugaba a la tablet y además hablaba en voz alta cuando le iba bien, cuando le iba mal. O sea que tampoco no me estaba incluyendo. Soy yo el que no me incluía, queriendo hablar de otra cosa en vez de introducirme en el juego. El punto es que cuando yo empecé a preguntarle acerca del juego, él empezó a hablar conmigo del juego. Y entonces me decía, me explicaba todos los detalles y demás. Y esto generó un efecto impresionante. ¿Cuál? 2 cosas puntuales. La madre vino un día diciendo que estaba re contenta, porque si bien Angry seguía sin registrar los nombres de sus compañeritos y demás, lo que quería hacer era invitar a jugar a uno de sus compañeritos a la casa, a la tablet. O sea, reproducir eso que había empezado a hacer conmigo, pero con un compañerito por primera vez en su vida. Segundo punto. O sea que en 7 años, esta era la primera vez que estaba registrando un otro de otro modo, pero lo estaba registrando. Exacto, sin poder captar los nombres todavía, pero había un otro ahí. ¿Está? Bien. Y la segunda cuestión.
Angry, cuando estábamos terminando, ya terminar la sesión no era un problema, ya no hacía más crisis, desde que yo le estaba preguntando y en varias sesiones hablábamos de los juegos y demás, y se despedía interpretando él uno de los personajes y diciéndome a mí que yo interprete otro de los personajes del juego. Ahí ya no solamente jugaba a los Angry Birds, ya estábamos jugando también a juegos de autos y otros juegos de peleas y demás. Es decir, lo virtual no solamente no fue a contrapelo de lo subjetivo y del juego simbólico, sino que lo propició, generó la posibilidad de juego simbólico. Si yo no le hubiese dado pelota a la tablet, nunca se hubiese dado ese juego simbólico, ese juego cara a cara, cuerpo a cuerpo. Bien. Otro de los obstáculos que yo tenía al momento de trabajar con Angry era que yo veía que no podía entender cómo Angry podía tener tantas dificultades en la casa, en la escuela y demás, si los padres eran los padres tan piolas, tan... O sea, yo no sé si ustedes están trabajando en este momento con niños, vos Delicia, me decías que sí, pero cuando uno trabaja con los padres, yo ubico más o menos, de manera bien general, 3 modos de pensar a los padres. Es general, esto es para darnos una idea, no es tan tajante así. Están los padres más bien con una posición simbólica, padres que se preguntan acerca de un niño, padres que van, consultan y dicen, bueno, estamos preocupados por este chico, le estás pasándole tal y tal cosa, nosotros no sabemos si seremos nosotros lo que le estamos generando. O sea, son padres que se preguntan si tendrán que ver lo que le pasa al niño algo, o no, si ellos tienen que modificar algunas cuestiones. Da gusto trabajar con ellos porque uno le devuelve cosas, ellos van repensando y demás, ¿no? Entonces, y por lo general son del tipo de paciente, problemática más, problemática menos, que se recupera más rápido. ¿Sí? Después están los padres posicionados más imaginariamente. Es decir, padres que vienen al consultorio diciendo, quiero que me cambies al pibe. No quiero que haga más esto que está haciendo, que no lo haga más. Que no lo haga más. Porque nos rompe soberanamente las pelotas lo que está haciendo, y es insoportable esto, y afecta, yo creo que ahí afecta mucho tiene que ver con cuestiones narcisísticas de los padres, no lo hacen de malos padres, yo no quiero caer en eso, lo hacen por cuestiones de que hay algo de lo que les devuelve este pibe que afecta su narcisismo de alguna manera. Entonces, quieren eliminar eso que está haciendo tanto ruido, que se porta mal o lo que sea, porque de alguna forma, así ellos van a estar más tranquilos, digamos, ¿no? No le van a dejar de llamar de la escuela y demás. Se va a portar bien, no los hace renegar. Esos padres saben que elaborar la cuestión de la pregunta para que puedan preguntarse qué tendrán que ver ellos y demás, y quizás ahí propiciar a algunas cuestiones. Y después están los otros padres, que son los padres para mí más complicados, que son los padres que no consultan por sí mismos, lo hacen porque una institución les marca como terceridad, les marca que tienen que hacer esa consulta. Es muy común, yo he recibido muchas consultas en el consultorio, de padres que dicen, no, la escuela nos dijo que si no hacíamos una consulta con un psicólogo, no iba a poder continuar en esta escuela. Entonces consultan, no porque ellos ubiquen que hay un problema, consultan porque una terceridad les marca eso, si no, jamás hubiesen preguntado nada, no hubiesen revisado nada. ¿Se puede hacer el laburo con ellos? Se puede. Es muy complicado, para mí es de las situaciones más complicadas, sin incluir otras situaciones complicadas, de realidades complicadas, como las que Delicia podrá dar cátedra, según lo que ha trabajado, pero bueno, de las que se presentan en el consultorio privado, me parece de las más complicadas. ¿Sí? En las posiciones de los padres me refiero. La cuestión es que yo, bien dogmático en mi formación, no podía ubicar en estos padres que eran repiola, que eran del primer tipo de padres, lo más que se preguntaban cosas y demás, no podía ubicar en el seno familiar el conflicto que justificara los síntomas del paciente, del niño.
¿Cómo nos han formado a nosotros? Toda dificultad de un niño tiene que ver con la cuestión del núcleo familiar, ¿no es cierto? No podía encontrar nada de eso. Quizás se deba a mi impericia, y yo no pude encontrarla cuando otro psicoanalista quizás sí lo hubiera podido encontrar. No lo sé. La cuestión es que yo no podía. Ahí es que empiezo a hablar con una integradora. ¿Saben lo que es una integradora escolar? ¿Sí? Esta integradora viene así con su oficio, mediaba, ayudando a Angry en que le adapten los contenidos. Entonces, Angry podía ir entendiendo, más o menos llevando toda la parte de la currícula escolar. En ese momento necesitaba muchísima adaptación. Después, pero en el recreo no se estaba haciendo nada con él. Angry cursaba un colegio normal, digamos, estaba en segundo grado. En segundo grado en un colegio normal. Sí. Digo No iba a normal una escuela especial. para decirlo simplemente, para no decir escuela, digamos, especial o escuela... No iba a ninguna escuela especial. No. Una currícula normal, ¿no? Exacto. Pero como había gestionado un certificado de discapacidad, Claro. pudo ingresar a la integradora. Bien, se podía habilitar ese recurso. Exactamente, porque vieron que si no, no se puede. Es muy complicado que ingrese una integradora adentro de un aula si no tiene un certificado de discapacidad. Es una cuestión bastante complicada que está bueno que... Es más, yo creo que no solo eso, sino supongamos la necesidad de un acompañamiento terapéutico, ¿no? En ese caso, otras interconsultas con otros especialistas. Si no está ese certificado, no se puede. No. Y es más, las obras sociales prepagas o sindicales tampoco a veces contemplan esto. Bueno, por lo menos, tal vez acá en nuestra realidad, en nuestro territorio santafesino, a veces cuesta bastante. Es un temor. Mejor en la provincia de Buenos Aires o en Capital algo eso marcha, pero es más difícil, ¿no? Lograr. O sea que el certificado habilita. A veces habilita, si uno puede pensar ahí, ¿cómo lo habilitando? No, bueno, esto es todo un tema porque hay chicos que no sé si tienen una discapacidad, pero tienen un certificado de discapacidad y si no tendrían ese certificado no podrían acceder económicamente a los tratamientos que están accediendo. Es un tema. Uno dice, ¿qué se hace? Porque es una línea tan complicada esa, tan delgada. O sea, no tiene discapacidad, qué sé yo, le dice TGD en el certificado. Vos estás diciendo que estás en contra del TGD y sin embargo, pero es un tema. Ojalá, miren, yo no tengo todo resuelto en eso, no me siento muy cómodo con esas situaciones, no me puedo poner en la posición de decir esto desde arriba, como yo no acepto un paciente que diga TGD cuando no tiene TGD. Yo trato de trabajar con los padres y que puedan pensar más allá de lo que aparece en ese papelito, digamos, y que piensen en última instancia en ese certificado, no como algo que avala la discapacidad, que avala que tengan una discapacidad, sino algo que avala que hay un problema ahí que requiere ser abordado y que esta es una herramienta que a ellos les viene bien en el sentido económico. Hay padres que viven yo he atendido padres que vivían en villas y que pudiendo acceder al certificado de discapacidad accedieron al mismo tratamiento que otros que son de clase media alta. Entonces, creo que la clave está ahí como en esto, acompañar en ese proceso donde la familia puede entender que es un medio para un fin y no que es el nombre que se le pone al hijo, ¿no? Y todas las circunstancias de eso. Exacto. Me parece que ese es como el laburo importante, por eso está bueno que también el niño o la familia o alguno de los entes esté en tratamiento también para poder acompañar en ese proceso, porque también es muy difícil para la familia cuando le dan un diagnóstico de un hijo, sobre todo en edades tan chiquitas donde está en plena constitución subjetiva el niño, donde va variando, está en plena conformación, y donde quizás algo que se nombra como autismo después termina siendo otra cosa, o nada de eso, digamos, ¿no? Es todo un proceso. Exacto. Pero vos sabés que para mí también los padres vienen, yo uno pensaba, ¿no? Padres que vienen rebotando de diferentes profesionales, yendo, viniendo, sin ningún tipo de respuesta, ¿no? Caen de un profesional que les dice, mira, lo que tu hijo tiene es TGD. Ajá. Sí, y mire, tiene TGD es más o menos esto, entra dentro de la sintomatología de niño, entran todas las que se puede imaginar como el TGD. Entonces le cierra más o menos, mi hijo tiene TGD.
no le cierra esto de que tenga un diagnóstico, pero al menos le pusieron un nombre a eso, y en algo es un alivio, en algún punto Y a veces alivia y Sí. a veces angustia. Por eso hay que acompañar en ese proceso para ver cómo hacia dónde esto viene, ¿no? Es impacta. como hacia dónde viene, ¿no? Hacia dónde va, si se está estancado como una angustia o como un nombre que permite todo un trabajo de simbolización, ¿no? Que si uno lo acompaña como terapeuta, con todo un equipo. Sí, porque también es cierto lo que vos decís, Diego, hay padres que están a la espera de que no entienden lo que le está pasando al hijo y nadie están ahí a la espera de que alguien les diga algo, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué Claro, sucede ahí? Y a veces es claro. cierto que quizás el nombre o el diagnóstico es algo que alivia. Que uno puede plantear algo de eso también de un punto de vista quizás más habilitante. Uno puede decir, mire, Sí, lo que le pasa a su hijo es que está muy angustiado porque le estuvieron pasando determinadas cosas, estoy inventando una situación, ¿no? Está muy angustiado porque le pasaron determinadas cosas, ¿no? Entonces, más que ponerle un nombre tipo diagnóstico, se le puede poner un nombre, la posición que está ocupando, ¿no? Esto que está haciendo es la manera que encuentra de expresar su malestar frente a tales y tales cuestiones. Le estás dando respuesta de lo que le pasa al niño, sin ponerle un nombre que lo etiquete y que sí, lo es marque como para la toda la vida. doble cara del diagnóstico, ¿no? Porque también Ah, el poner un diagnóstico también se escucha después a los padres que limitan al sujeto, ¿no? O al niño, no, claro, esto no lo hace porque el diagnóstico, exacto. y no habla y no va a hablar nunca, o no va a hacer esto, y entonces ya ahí aparece de un lugar inhabilitante, más que habilitante. Absolutamente. Por eso es un tema. O sea, Sí, permite como obtura. tal Es un cual. tema. Pero uno no puede rechazar eso, porque rechazar eso en ese momento es rechazar a los padres y al pibe en ese momento. Nos guste o no nos guste. El pibe viene así, con estas cuestiones, hay que tomar eso y ir de a poquito Sí. viendo cómo desquebrajar algo de eso para que se pueda preguntar algo más e instalar un sujeto ahí, ¿no? Un tema, ¿no? Una cuestión de laburo de hormiga. Ahí Deli escribió algo que, no, Ah, sí. Deli, ¿querés que lo lea? Porque, O decilo, Deli. decilo. Decilo, Deli. Claro. No, es que o sea, el CUD siempre está simbolizado como el etiquetamiento, ¿no? Desde el imaginario social, y entonces la verdad que lo que se pierde es el derecho a la accesibilidad de muchas personas. No se piensa en esta cuestión transitoria del CUD, Claro. eh, y hay que elaborar mucho, no solo a nivel familiar, sino también a nivel social, o sea, porque hay que romper esos mitos que hay, porque la verdad que lo padece son los pibes o la persona que tiene que estar transitando por el CUD, y que también es situación de maltrato, o sea, desde el tenerlo al no tenerlo, todo el tiempo está el maltrato ahí desde esto de la concepción de la cual estamos hablando. Entonces, nada, fui comentando en medida que iban diciendo ustedes. No, está No, bien, nada. pero decilo, no te quedes ahí solo con la cripto. Por eso, nada, me parecía Está eso, bueno, como que está el CUD bueno. es eso, el derecho a la accesibilidad, y Está bueno. justamente es a la salud, algo tan particular y necesario en cualquier franja etaria que implique que la persona tenga el CUD. Es por algo, no es sin sentido. Y Exacto, hay que elaborar eso a exacto. nivel social y en el imaginario intrafamiliar también, porque es lo que dicen Absolutamente. ustedes. La familia tiene que acompañar, pero también tiene que estar en sintonía con el terapeuta del cómo y el para qué. Claro. Sí, sí, pues si no queda esa significación negativa. Bueno, tengo un estigma y hacemos esto poquito y todo lo otro pasa a ser parte de un duelo que tengo que hacer y que me va a penar, ¿no? Y eso también después melancoliza y entristece a la familia y también puede llegar a afectar a ese adolescente o esa niña, ¿no? Dependiendo del caso que estemos hablando. Sí, sí, sí. Así que, digamos, pudiste habilitarte Con la con la integradora. familia, con la integradora, y Y la integradora con entre vos y la eso. integradora y Andri en ese momento del Claro, tratamiento. ¿qué empezó a hacer la integradora? Mm. La integradora empezó a intervenir en los recreos. ¿Cómo? Cuando Angry iba como cual Angry Bird y chocaba con los compañeros, la integradora, en vez de cagarlo a pedo en ese momento, de poner un límite diciendo no se le pega a los chicos, qué sé yo, lo que hacía era decirle, bueno, a ver, Angry, no le decía Angry, ¿no?
decía el verdadero nombre. Vos quisiste decirle algo. Hablando de diagnóstico. Claro, pero si yo no le puedo, no se imaginan el esfuerzo que estoy haciendo para no decir el verdadero nombre. No se imaginan. Por favor, no. Sí, sí, No se imaginan. La cuestión es que le decía, vos quisiste decirle algo a tus amigos, querías pedirle algo, te molestó algo de lo que te hicieron. O sea, intentaba ponerle palabras a eso que era puro acto, ¿no? Una cosa, ¿no? Es muy común, porque una cosa que quería decir, cuando aparecen cosas repetitivas, que sean siempre de la misma manera, en los juegos y demás, es muy común escuchar que ahí está operando la pulsión de muerte. ¿Sí? Lo repetitivo, lo que se da siempre de la misma manera y demás, que destruye, que desordena, corta, ¿no? A veces usan esa definición, ¿no? Sí. Que corta. Exacto, que ahí está operando la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, que hay que de alguna manera acotarla. Bueno, ya vamos a entrar después en lo que es la pulsión de muerte, en la segunda parte. Pero quería aclarar eso. La cuestión es que esta integradora lo que hizo fue ponerle esas palabras y lo que generó fue maravilloso, porque la madre cada un día diciendo que estaba recontra contenta, porque su hijo, esta vez, no iba y los chocaba a los compañeros, sino que iba corriendo, sí, pero se frenaba antes, se quedaba parado. A veces no decía nada y entonces los mismos compañeritos que le tocó un grupo muy piola, le decían, ¿por qué estás acá? ¿Querés jugar con nosotros? ¿Querés una masita? Le decían, porque por ahí estaban comiendo masita. Y otras veces, el mismo niño, Angry, le decía qué es lo que quería él. Entonces la madre estaba contenta porque ya no chocaba con los compañeros. O sea, segundo tipo de registro. Quería jugar antes con ellos, aunque no ubicaba a nadie, y ahora los ubicaba físicamente en el momento de recreo. Pero este movimiento sucedió porque la integradora intervino ahí. No porque yo hice la parte de hablar con la integradora, pero si no hubiese trabajado la integradora ahí, esto jamás se daba quizás. Y otra cosa, si yo me hubiese quedado con la idea de que todo está en el núcleo familiar, tampoco hubiese sucedido eso. Imagínense si este niño, no sé, hubiese tenido una madre que estaba transitando un duelo cuando él estaba gestándose en la panza. Entonces yo ubicaba que lo que le estaba pasando a Angry estaba ahí en ese duelo no transitado de la madre. Jamás iba a tener por qué hablar con la integradora, ¿no? Si todo está en el núcleo familiar y en la problemática que tenía la madre. Nos vino al pelo eso. Como no pasaba nada, recién ahí yo me doy cuenta de que hay otras posibilidades. Yo ya vengo trabajando con otros profesionales, uno cuando labura con niños y adolescentes, y si tienen discapacidad sobre todo, tenés que laburar con terapeutas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, estimuladoras tempranas, fonos, psicopedagogas, etc., ¿no? Es necesario. Si uno no labura con ellos, se pierde una parte re importante de la historia del paciente. Cuando Cristian la semana pasada hablaba de este encuentro que tuvo con el psiquiatra y cómo eso le pudo abrir la cabeza a algo que le pasaba al paciente, esto es cotidiano en el laburo con niños y adolescentes. Perder de vista eso es perder una parte del pibe. O sea, abordaje integral, exactamente. Alicia sigue con la escritura, ¿eh? A través de la escritura. Está muy bien. Claro que sí. Ese diálogo genera una verdadera integración de lo que se nos escapa del consultorio, pues son 45 minutos, la hora, una hora y media. Claro. Hay otros abordajes, hay otros espacios que hay que integrarlo a partir de esto, de preguntar, hablar, dialogar, ¿no? Pero yo conozco colegas que no van a las escuelas, por ejemplo. Yo voy a las escuelas porque muchas veces uno va a las escuelas y encuentra cosas. A mí me pasó una vez que yo estaba trabajando con un pibe que tenía cuestiones muy complicadas, inhibitorias para vincularse y demás, y esto se veía muy reflejado en su desempeño escolar. Y creía que se estaba particularmente trabado en cuarto grado, creo que estaba transitando en ese momento. Voy a la escuela y descubro que la maestra
la maestra que estaba para este pibe tenía graves dificultades emocionales, graves. Si yo no hubiese ido a la escuela, no advertía esta variable. Y me hubiese quedado solamente con lo del pibe. O sea, bueno, ahí ya trabajar con pibes te tiene que abrir la cabeza a que la cosa no es entre las cuatro paredes del consultorio. Y como decía Cristian, los minutos de sesión, hora de sesión, lo que sea. La cuestión es que, bueno, se generó unos efectos re interesantes de Nagri, y ahí yo me puse a pensar en la figura del par. ¿Vieron cuando los pibes estaban pidiendo, pidieron antes de la pandemia, pedían que tablet, que le compremos tablet, que Play y demás, y uno decía, no te voy a comprar eso porque te vas a alienar al aparato, vas a quedar como un boludo y demás frente a la pantalla? Y si eso no tiene que ver con eso, y tiene que ver con poder incorporar ciertos códigos para poder establecer vínculos con otros, y esos códigos están mediados por lo virtual inevitablemente. Es decir, hoy en la pandemia pasó. ¿Quiénes son los que al principio de la pandemia la pasaron mejor? Los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían incorporado el modo virtual de vínculos con otros. Nosotros no, nosotros fuimos formados de otra manera. Nosotros la pasamos muy mal. Nosotros queremos volver al encuentro cara a cara. Ellos no lo necesitaban. Después se les complejizó a los pibes y adolescentes por otras cuestiones, que en otro momento quizás las podamos hablar. Pero al principio son los que menos la pasaron mal. Eso es verdad, sí, sí, sí. Entonces... Por lo menos yo lo pude contratar con los pacientes adolescentes. Exacto. Por lo menos tenemos la Play, decían. Por lo menos tenemos la Play. Pero no se referían a la Play para pavear. La Play porque se conectaban con los compañeros y se decían de todo, se hacían chistes y demás. Y podían enlazarse con el otro. Exacto. Ahí lo virtual los enlazó y los mantuvo en un registro de lazos con el otro. Exacto. Pensemos en las situaciones terribles dentro de determinadas casas. En pibes que por lo menos tienen la Play y pueden mantener vínculos con otros, a través de la Play, quizás los pueda llegar a salvar de estar soportando las 24 horas cosas re complejas que ha pasado. Ustedes lo habrán visto. Para mí estar adentro de casas con situaciones muy complejas, y que la Play o la tablet y el encuentro con lo virtual con otros quizás habilitó a una especie de recreo, a eso, de alejarse de esa cuestión terrible que se estaba viviendo en casa. La función del par, me puse a pensar, ¿no? La importancia del par, y el par en este caso mediado a través de lo virtual. De nuevo lo virtual aparece habilitando, ¿sí?, algo ahí donde lo real no es posible. Pensaba también, Diego, mientras te escuchaba, y a Cristian también, sobre pensar la función de la tecnología ahí. Ajá. Yo lo pienso más como si fuese un objeto de consumo, ¿no? La tecnología o las tablets. Entonces, ¿qué función tiene para ese sujeto ese objeto, ¿no? Donde en algunos casos es habilitante, en algunos casos puede ser problemático, ¿no? Me parece que también... Sí, o volver a la vieja idea de que, bueno, es una herramienta. Entonces, como es una herramienta, uno tiene que preguntarle a ese paciente qué hace con eso, ¿no? O qué quiere hacer con eso, o para qué sirve, o en qué podemos ambos servirnos de eso. También tiene la función de lo autoerótico, la cuestión del uso de las tablets, de las tecnologías, ¿no? Sí, hay algo de eso. Sí. Tiene como esa doble vertiente. Por un lado, esto que posibilita el hacer lazos, sobre todo en los juegos en red, donde los chicos ahí van armándose incluso a veces hasta como una máscara, ¿no? Porque se arman en un rol, o eligen un personaje. Recuerdo ya un paciente de unos 20 y pico de años que él me contaba que durante el periodo de su adolescencia él tenía una gran inhibición, y cuando ya estaba en tratamiento, cuando se acercó al tratamiento estaba con una gran inhibición. Y contaba que, bueno, cuando él jugaba a las redes, se transformaba en otro personaje, que era el superhéroe. Había toda una cuestión de la virilidad ahí, de lo fálico, ¿no?, que estaba en juego, y era la masculinidad, donde ahí a través del juego el personaje ese le permitía o lo habilitaba a hacer aquello que él no podía, o que él se veía, digamos, ahí con esa inhibición, digamos, ¿no? Entonces... Eso, Gabriela, fíjate que antes la indicación en otro momento, por lo menos, era
que lo haga o en un deporte, o haciendo música, ¿no? O haciendo teatro. La indicación de los que tenemos 40 y pico años, en ese momento los terapeutas nos podrían haber dicho eso, bueno, usted que vaya rugby, que vaya fútbol, que vaya teatro. Y ahí vos estás encontrando, bueno, que esto también puede permitirle construir esa máscara o esos semblantes, o jugar, ¿no? Empezar a jugar de otro modo. Son otras escenas, ¿no? Otros escenarios donde se... Sí, son otros escenarios, exacto. No aquello está mal, ni tampoco esto está mal. Son escenarios acorde a cada época. Exacto. Y que creo que tiene que ver con la construcción de la imagen. De hecho, Angry pudo ir trabajando a través del juego de los Angry Birds y otros juegos más, por ejemplo uno de autos, pudo ir trabajando la cuestión que tiene que ver con su propia imagen. Y destrabar muchísimo esto de que el encuentro con otro es chocando. De hecho, Angry jugaba un juego de autos, y en ese juego de autos él tenía que ir armando el auto, y a medida que iba ganando carreras, ganaba monedas que le permitían ir construyendo más ese auto. Y así fue entendiendo que todo aprendizaje implica un proceso, y que él no tiene por qué responder, digamos, por qué llegar a tener éxito en determinadas propuestas o de determinadas cosas que se le presentan, simplemente porque él quiera o porque así se lo pidan. Entonces dejó de tomarse tan terrible cuando las docentes le pedían algo y él no podía hacerlo, y empezó a entender que a veces puede y a veces no puede, y que lo que no puede ahora quizás lo pueda más adelante. Pero todo a través del juego de autos. Armando un auto de a poco, y construyendo a través de lo virtual una imagen de sí mismo. Lo que nos lleva al segundo punto, y acá me van a tener que tener paciencia, más de la que ya me tuvieron hasta ahora, porque el segundo punto me parece realmente muy complejo de explicar. Así que ustedes me van a tener que preguntar si no entienden algo. Yo voy a intentar ver si puedo responder a la pregunta que ustedes tienen. Porque tiene que ver con la cuestión de la imagen, lo virtual, y una idea de la pulsión de muerte que no es la que me parece se transmite en la facultad, en los lugares de formación. Yo más o menos vengo pensando así la cuestión de la imagen. Se las transmito, ustedes me dicen qué les parece. Yo pienso que la imagen surge como el ser, digamos, como el niño se ve a sí mismo. ¿Sí? La imagen que tiene el niño de sí mismo. La cuestión del esquema, del cuerpo, no voy a entrar en todo eso. A ver, la respuesta a la imagen surge como podemos decir así, los padres, los que lo cuidan a este niño, al momento que lo cuidan, no solamente le dan de comer, lo lavan, etcétera, etcétera, lo cambian, sino que también lo nombran. Incluso lo nombran antes de que el niño nazca. ¿Sí? El niño, cuando nace, ya ingresa a un lugar donde es esperado. Lo nombran de múltiples maneras a este niño, pero lo nombran con palabras, sin duda. Pero estas palabras pueden ser todo tipo de palabras. Ustedes habrán escuchado padres que nombran a los hijos como, bueno, a la hija mi princesita, ¿no? Mi bombón, no sé, el campeón, no sé, X, lo que venga. Son palabras. A veces, la mayoría de las veces, los padres no saben por qué le dicen lo que le dicen. No saben cuál es el sentido, por qué le están diciendo eso exactamente. Pero eso no impide que se lo digan. ¿Sí? O sea que el niño que escucha al nacer, un lugar del cual es esperado que se ponen palabras. En este podemos poner como ejemplo, pero solo para un ejemplo, princesita. ¿Sí? Ahora, el niño, o la niña, en este caso, no es un grabador. Y no va a entender princesita con el sentido que les pueden dar dando los padres que ellos mismos desconocen, porque el niño no lee la mente de los padres. Y aparte ni siquiera los padres saben por qué le dicen lo que dicen. Porque ustedes me pueden decir, bueno, princesita, pero a veces le dicen cucú, pipí, totó, jodeme. Eso no tiene ningún sentido. Dejate de joder. ¿Ahí qué sentido le vas a poner? Pero le dicen así, ¿no? Cuchicuchi, qué sé yo. La cuestión es que le dicen metele princesita. La nena no entiende qué está diciéndole cuando le dice princesita, pero interpreta, le da sentidos.
Entonces puede entender que princesita puede tener que ver con las princesas de Disney, pero las primeras princesas de Disney, ¿vieron? Las que eran más bien pasivas, esperando a su príncipe azul que la rescate, por lo tanto siempre dramáticas, problematizadas, respetuosas de la autoridad del padre, pero sin poder defenderse solas, ¿no? Siempre necesitaban o a los enanitos que la vengan a rescatar, o al príncipe azul. Ese tipo de princesa es una de los sentidos posibles que le puede dar a la princesa, pero también puede ser las nuevas princesas de Disney, que esas son de armas a tomar. Esas no respetan a la autoridad del padre. Esas no están esperando al príncipe azul. Se defienden contra el príncipe azul, se hacen respetar, y ahí estamos hablando de otro tipo de princesita. Pero también puede ser la princesita de la que canta, ¿no? Que canta cumbia. También puede ser princesita esa. O puede ser que ni siquiera tome princesita en esos sentidos, y puede ser que tome las primeras letras de la palabra princesita, que de prince, y resulta que el padre o la madre eran re fanáticos de ese cantante. Claro. Y escuchó tanto Prince que le quedó como marca, ¿sí? O que jugaban al pádel y le quedó la marca de las paletas de pádel, no sé. La cuestión es que, ¿para dónde puede disparar? Puede disparar para un montón de lugares. De lo que le intento hablar es de lo que ustedes han escuchado 11 millones de veces, que es la pregunta inaugural: ¿qué quiere el otro de mí? ¿Vieron? Me dice princesita, pero ¿qué quiere de mí? Es decir, la niña escucha, que es nombrada de determinada manera, que se le pide cosas en tanto es nombrada de determinada manera, y entonces lo que busca es ser eso que están esperando los padres para tener su aceptación y su amor. ¿Qué quiere el otro de mí? Encontrar la respuesta para qué quiere el otro, y en esa búsqueda de respuesta y encontrando supuestamente la respuesta, construyendo un sentido a princesita, construye su propia imagen. Resumo: la imagen que construye una persona resulta del intento de responder a las expectativas de los papás sobre ella, pero una construcción bien personal. Dos personas en un mismo contexto, dos hermanos mellizos en un mismo contexto, van a tener dos maneras distintas de pensarse a sí mismos, porque cada uno construye de acuerdo a los sentidos que le da cada uno. No pueden tener los dos los mismos sentidos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Fantástico. Pero yo creo que ahí no hay ningún problema. En realidad los niños juegan con su ser. Es decir, no hay un único sentido que venga a dar cuenta de la palabra princesita. Princesita es un significante. ¿Qué es un significante? ¿Vieron que dice esta frase? El significante en cuanto tal no significa nada. ¿Qué quiere decir eso? Para mí, que el significante es nada más que una palabra. No tiene un sentido fijo. Puede ir cualquier sentido. Es una letra. Princesita puede ser cualquier cosa. Y como puede ser cualquier cosa, es nada en realidad. Es una palabra. ¿Sí? Los niños juegan con eso. Un niño puede jugar a ser un astronauta que está bajo el agua, peleando contra extraterrestres. Y de repente cayó Ken, porque Barbie, su novia, estaba en planeta Neptuno peleando contra los indios. Y se juntaron todos e hicieron una fiesta. O sea, el niño no tiene coherencia en su juego, no busca un inicio, un nudo y un desenlace. El niño juega a ser, juega siendo. Juega con su ser. Un ser que va cambiando constantemente. Y mientras eso suceda, es lo más sano que hay. Porque así introduce: yo no soy algo fijo, no soy algo estanco. Puedo ser eso y 1000 cosas más. O hay mil maneras de ser una princesita. Y juega con ser una princesita de 1000 maneras distintas. Ahora, si ser princesita queda fijado a un sentido, y meterle que sea el sentido de las princesitas más viejas de Disney, entonces se vuelve una persona pasiva, que espera, que nunca va a poder resolver las cosas sola, que siempre necesita de la ayuda de otro, que el que puede resolver las cosas sí es el hombre y no la mujer, y nos encontramos con estas posiciones en adultos, ¿sí? Que sostienen esto como modo de ser. Es más, buscan justificar ese modo de ser, ¿sí? Y creen que nunca van a poder cambiar. ¿Ven? Eso tiene que ver con la imagen que tienen, con cómo se piensan a sí mismos. ¿Sí? Fantástico. Pero ¿por qué le rompo con esto? Porque me parece que cuando uno habla de la pulsión de muerte,
Para mí, lo que tiene que ver con la pulsión de muerte, vamos a empezar de otro lado, vamos a hacerlo así, miren. Ustedes están acostumbrados a escuchar de la pulsión de muerte lo siguiente. La pulsión de muerte es la vuelta a lo inorgánico, ¿no es cierto? La pulsión de muerte es lo que destruye la subjetividad. No hay que dar lugar a la expresión de la pulsión de muerte, hay que acotarla lo mayor posible, porque si le damos una libre expresión a la pulsión mortífera, destruye todo. De ahí que se hable de acotar, domeñar el goce de la pulsión de muerte, es decir, someter a la pulsión de muerte, limitarla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos transmiten en la facultad, ¿no? Bien. ¿Cuál es el malo de la película? Tánatos, pulsión de muerte. ¿Cuál es el bueno de la película? Eros. ¿Qué es Eros? La búsqueda de unidad, la media naranja, el hacer uno con el otro, el formar lazos, vínculos para generar las posibilidades sociales, de sociabilización, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en función de la pulsión de vida, acotar a la pulsión de muerte. De ahí que muchos analistas recomienden a padres de niños que no pueden respetar límites, le dicen, miren, póngale límites. El niño tiene que tener límites, porque si no es pura pulsión mortífera, y desordenan todo, no dan lugar a nada. Limiten a este niño. ¿No? ¿Lo habrán escuchado quizás alguna vez? El problema está en que los chicos no tienen límites. Entonces, de hecho, hay consultas, perdón si me voy mucho, ¿eh? Ustedes si me pierden me dicen, pero hay consultas, cuando uno escucha a padres que llegan al consultorio, porque sus hijos no tienen límites, y le preguntás qué pasa, bueno, que no tiene límites este chico, no respeta un solo límite. Bueno, ¿y cómo le ponen límites a ustedes? Los padres dicen, mira, yo le digo que tiene que hacerme caso porque yo soy el papá, yo soy la mamá. O sea que la manera de poner límites es decirle a este niño, vos me tenés que hacer caso a mí, porque yo soy una autoridad, y como tal, me tenés que hacer caso. Ah, no sale el sonido, dice Soledad. ¿No? ¿Qué pasó? Yo estoy escuchando, ¿no? No sé. ¿Sí? Yo también te estoy escuchando. Sole, debe ser quizás algo del dispositivo en donde estés escuchando. Claro. ¿Podés, Soledad? ¿No? Bueno, ¿qué hacemos? No, continuemos. Continuemos. Bueno. Sole, si no, accedes a la grabación después. Claro. ¿Eh? Una lástima. Cualquier cosa que escriba. Si no te vuelve a ingresar, a lo mejor ahí. Pero puede ser, como decía Gabriela, algo del dispositivo en el cual ella Si no está. hace eso, Sole, si antes te funcionaba y ahora no, salí y volví a ingresar a ver que así Bien. se resuelve. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto de poner límites y demás, esto es aconsejado por muchos analistas y se sostienen en una afirmación freudiana, que es la de que el padre, la función del padre debe ser la de la castración. Es decir, un padre debe ser un padre que la amenaza de castración que decía Freud es un padre que funcione como una amenaza para el niño y diciéndole al niño no, a la madre no reintegrar tu producto, al niño no te puedes acostar con tu madre. La amenaza de castración de cortar el pene y el niño siente amenazado su pene y para que sienta la amenaza de su pene deja de intentar con la madre, busca sustitutos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa historia, que para mí es un lindo cuentito, pero nada más, es como se piensa la castración hoy en día. Yo estoy dando todas estas vueltas porque lo que les intento transmitir es que para mí la pulsión de muerte no es la mala de la película. Lo que intenta matar la pulsión de muerte no es la subjetividad, en mi opinión, que tampoco es una construcción mía, no me puedo llevar el crédito de esto está en Lacan, y quien me hizo caer en la cuenta de esto es Norberto Rabinovich, un psicoanalista de ahí de Buenos Aires. Pueden buscar en internet un montón de textos de él, si no sus libros, está eso ahí, él tiene frases de Lacan donde queda clarísimo eso. Y él dice, Lacan dice, hay una única pulsión que es la pulsión de muerte, no hay tal cosa como la pulsión de vida. Y la pulsión de muerte no busca matar al sujeto, lo que busca es hacer desaparecer a la construcción imaginaria, al objeto que uno eligió ser para colmar las expectativas del otro. ¿Se acuerdan que hace un ratito decíamos que una persona construye su ser
su imagen, a partir de intentar dar respuesta a lo que el otro espera de él. Bien. Cuando un niño logra eso, lo que logra es ser lo que el otro espera de él. Pero decíamos hace un rato que si eso queda demasiado coagulado, es decir, que si un niño realmente lograra, cosa que es imposible, pero lograra, lo que logra es la alienación al otro, porque termina siendo aquello que esperan de él. Y entonces cualquier cosa que quiera ser distinta al niño queda no siendo nada. Es decir, si la única manera de ser él es ser aquello que esperan de él, no ser eso es no ser nada. Ahora, si él puede ser de muchas maneras eso, entonces el otro no obtiene, bueno, me estoy haciendo un lío, se lo planteo de otra manera. No, pero adelante. ¿Se queda más o menos? Bueno, luego lo planteo de otra manera. Lo pulsional, como estaba pensado por Norberto Rabinovich, como según la posición de Lacan, lo que pone en juego es la desaparición de lo que eligió ser para responder a la pregunta que quiere el otro. ¿Por qué? Ustedes lo habrán visto en el juego de la escondida. El niño, en el juego de la escondida, juega con su desaparición. Y disfruta de su desaparición. Yo no lo veo angustiado a un niño cuando está escondido. Es más, si vos te pones paradita ahí cerquita de donde está escondido y decir, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? El niño se mata de la risa en ese momento. ¿Lo vieron? ¿Por qué? ¿De qué disfruta? Primero de desaparecer, y que al desaparecer, vos no sabés dónde él está. Es decir, te pone en falta, pone tu saber en falta. A través de su propia desaparición, tu saber se pone en falta. Y después te vuelve a poner en falta, ¿sabes cuándo? Cuando te dice pica. Cuando te dice pica de nuevo, te castra. ¡Ah! Aparecí donde vos no me esperabas. Otra falta más en el saber del otro. El otro deja de ser entonces un ser omnipotente, para ese niño, omnisapiente. No lo sabe todo, no lo puede todo. Y eso lo alivia. Pero el chico pone en juego tu falla como otro, desapareciendo él. Este mecanismo insiste toda la vida de un ser adulto, está todo el tiempo. ¿Cómo? El caso más extremo es el suicidio. En el suicidio, la persona busca desaparecer de ese momento tan terrible que lo está consumiendo, a través de su propia desaparición, busca generar una brecha, digamos, un agujero en esa situación tan terrible. Pero sin irnos a esos puntos tan extremos, digamos, el core, digamos, lo que pone en juego básicamente... Diego, pero en esa sustracción o en esa desaparición a la vez convoca al otro, convoca una presencia. Perdón, al otro, ¿y qué? Convoca una presencia, digamos, en esa sustracción o desaparición aparece, es como convocar una presencia ahí. Claro, pero, ¿está hablando del caso del suicidio, perdón? En los dos casos que estabas mencionando, ¿no? Exacto. El chico que se esconde, bueno, está como, ¿no? Una presencia, pero en falta. Exacto, es una presencia en falta. Y en el caso también de un suicidio, ahí hay algo de la presencia del sujeto desaparecido que queda. Es una forma de hacerse presente. Exacto, fantástico lo que estás diciendo. Se hace presente, pero a través de su propia desaparición. Yo creo que lo que se hace presente es el sujeto, y lo que desaparece es el yo. El objeto que se ha construido para satisfacer al otro. ¿Por qué? Porque convertirse en lo que satisfaga al otro es terrible. Alienarse de esa manera, nosotros lo vemos en la clínica, es terrible para un pibe. Para un adulto también. Cuando puede encontrar la manera de sustraerse, de no estar disponible para el otro, se alivia. ¿Esto qué quiere decir? Todo intento de alienación no es sano. Y todo intento de separación o de corte genera condiciones más sanas, para decirlo de alguna forma. Pero decíamos que si la alienación, si estamos de acuerdo hasta ahí, y la alienación no es muy sana que digamos, porque es transformarse en lo que el otro quiere, porque aparte uno se transforma en una prolongación del otro, el niño una prolongación del otro, ¿qué decíamos? ¿Cómo definimos Eros? Eros, decíamos, era la unión de uno con el otro. Hacer de dos, uno. El otro desaparece. Eros es el equivalente a decir alienación. Pulsión de vida
sostiene este muchacho Norberto Rabinovich, en función de lo que dice Lacan, pulsión de vida es narcisismo. Y pulsión de muerte es la expresión de la subjetividad. El sujeto se satisface en el momento en que el objeto narcisista desaparece, en el momento en que el objeto falta para colmar al otro. ¿Cómo lo ponemos en un ejemplo clínico? Angry. Cuando yo le propuse al principio, vamos a jugar, y rechacé la tablet, ¿qué hizo Angry? No jugó, no estaba jugando. Angry puso en juego la pulsión de muerte. ¿Cómo? Angry desapareció. ¿Desapareció de qué? De mi demanda insoportable para él y de haber rechazado lo más propio de él. Y ante eso se ausentó, me puso en falta. Y cuando yo lo descubría, en el donde estaba escondido, de nuevo me pegaba para ponerme en falta. Era el equivalente al pica acá, te sorprendí donde no me esperabas. Fue lo más saludable que encontró Angry en ese momento para dejarme en falta. Porque si él no hubiese encontrado eso, no sé qué hubiese pasado con ese pibe. Y como eso, hay 800.000 casos clínicos, de adultos, de niños y de adolescentes. Hoy en día, incluso lo pulsional, mortífero, que en realidad no mata al sujeto, sino que expresa la subjetividad, uno puede, a partir de estos elementos, puede leer ciertas situaciones de niños que expresan de manera violenta, quizás, adentro del aula o en la familia, ciertas cuestiones. Y si uno lo que hace es intentar acotar el goce mortífero, limitando ese modo de expresión, acota al sujeto, limita al sujeto. Sin embargo, si uno puede abrir y dar lugar a eso, quizás pueda dar lugar a esa manifestación subjetiva para que no tenga que expresarse de esa manera, que es lo que hizo la integradora cuando Angry chocaba a los compañeros. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Es como un intento de separación ahí en esta... Es un intento de separación. Estaba pensando, quizás yo me voy siempre con las cuestiones de los consumos, las problemáticas así, pensaba en las problemáticas alimentarias, ¿no? Me parece no sé, un sujeto con anorexia, ¿no? Donde ese sujeto deja de comer o aparece restrictivo respecto a la alimentación, como uno puede decir a veces eso que saludable es, entre comillas, en la relación con el otro, porque muchas veces tiene que ver con una separación a la demanda del otro, a la demanda materna, ahí, ¿no? Exacto. Aunque claro. por otro lado tiene esa cuestión mortífera de, bueno, si dejas de comer te vas a morir, digamos, hay una cuestión ahí de... Claro, pero ¿por qué no que lo que está matando ahí es eso que siempre responde a esa demanda del otro? Entonces es necesaria esa operación o es el recurso que encontró ese sujeto quizás para producir esa separación. Que a la vez también es una separación que también convoca la mirada del otro. Absolutamente. Tiene como no es sin el otro, no es sin el otro. Sin el otro. Exacto. Para dejarlo en falta, para faltarle a esa demanda. Hoy en día se usan los recursos virtuales para poner en juego esto. Tenemos a juegos muy viejos como el Call of Duty y demás, pero está también el Fortnite, que tampoco es muy nuevo, que digamos, pero hay un montón de juegos de estrategia en donde se trata de esconderse, de estar de modo sigiloso, atacar y matar al contrincante. Es la misma mecánica que la escondida. Es la misma mecánica. Nada más que no necesita el cuerpo a cuerpo, con lo virtual alcanza. Yo me pregunto en cómo lo virtual está ya metido hoy en día en la constitución de niños y adolescentes, y que cuando uno rechaza lo virtual está rechazando al niño y al adolescente. Por ejemplo, los adolescentes pueden cortar una relación por WhatsApp. Sí. Y uno puede decir, no, estás evadiendo, loco, no, esto no es un verdadero corte. El corte tiene que ser cara a cara, ¿no? Al estilo de lo que a nosotros nos pasaba. ¿Cómo me cortó por teléfono? ¿Cómo que te cortó por teléfono? No está bien eso, ¿no? Y los pibes cortan hoy por WhatsApp. Y si uno dice, no, eso no es un verdadero corte, no está rechazando al modo que tiene el adolescente en este momento de poder cortar una relación. Sí, estaríamos rechazando a esa persona que al mismo tiempo queremos alojar en tratamiento, ¿no? Y que pueda desplegar, pensar... ¿Por qué no es un verdadero corte? Claro. ¿Por qué no? ¿En función de qué?
no lo sería a partir de nuestros prejuicios, nuestras ideas y cómo fuimos culturalmente armados en nuestra época, ¿no? Parte de los 70, parte de los años 80. Claro. Lo presencial, el cara a cara y el café, ¿no? Cómo tomar un café o esa. Exacto. Y quizás a veces estas mediaciones, ¿no? Estas mediaciones para producir estos cortes o los acercamientos, por ejemplo el Tinder, ¿no? Digamos, exacto. Es como a través de mediaciones. Incluso, bueno, hablábamos de estos juegos que los chicos se van armando como personajes para después en una realidad virtual operar o accionar como no lo pueden hacer en la vida real, digamos, es una mediación también. Exacto. Pero escúchame, a ver, ¿quiénes de nosotros cuando se encuentra por primera vez con la persona que le gusta es quien es? O sea, tratamos de armar una imagen, no jodamos, tratamos de armar una imagen, un poco más, un poco menos, pero vamos a intentar ocultar nuestras fallas. ¿No es cierto? Y de esto no es muy distinto de lo que ha hecho ese niño, digamos, cuando armó esta imagen ahí. Ahora, los me gusta, por ejemplo. Cuando un adolescente te dice, o un niño también les pasa, yo he escuchado de niños también, que llegan y te dicen, están muy angustiados porque publicaron algo y no recibieron ningún me gusta. Y esperaba recibir me gusta. Y el no recibir me gusta en ese momento era equivalente a que no te quieren. Y vos que le vas a decir, no, pero eso no es real. ¿Qué estás haciendo ahí? No estás escuchando al pibe o a ese adolescente. ¿Cómo le vas a decir no es real? Es real. El pibe lo está viviendo. Yo le tomo, miren, hay una psicoanalista, yo no la conozco, realmente no he leído más que lo que les voy a leer. Se llama Roxana Morduchowicz. Hay un texto en internet que se llama, que lo pueden buscar, ahí está, Los adolescentes y las redes sociales. Dice lo siguiente: los chicos se trasladan del mundo real al espacio virtual con total naturalidad. Abren y cierran las ventanas de la pantalla como si abrieran y cerraran las ventanas de su propia casa. No hay tal cosa como una división, hasta acá es real, hasta acá es virtual. Está todo mezclado, está todo como entrelazado, como una trenza. Y de nada sirve que nosotros podamos dividir esto, hasta acá es real, hasta acá es virtual. No le sirve de nada, como intervención a mí me parece que no funciona. Expulsa, digamos, si uno hace esa decisión. Expulsa. Expulsa. Para mí es expulsivo eso. Para mí es expulsivo. Para mí sos uno más de los que no lo está escuchando. Ahora, Angry, cuando cayó la pandemia, tenía 12 años, Angry ya, en ese momento. Mucho laburo veníamos haciendo. Yo trabajé hasta el primer año de pandemia con él y después, por cuestiones más personales, y aparte porque me parecía que estaba bueno que haya otro profesional, que pueda prestar el oído ahí, y que descubra nuevas cosas, y que mi narcisismo no haga obstáculo en los progresos de Angry, entonces decidí que continúe otro. Pero hasta los 12 años estuve trabajando con él, y un año lo transitamos en pandemia. Y hablamos por videollamada por WhatsApp. Angry, que cuerpo preadolescente, pero posición bien infantil. ¿No? ¿Está? Nada de la sexualidad, nada. Ya, igual, ya él no hablaba más en tercera persona de sí mismo, o sea, y ya registraba a todos los compañeros, nombres y apellidos y demás, y ya había estado jugando con los compañeros, en su casa, en la casa de compañeros, ya no necesitaba más adaptación escolar, cumplía con los mismos requisitos que los demás compañeros bueno. Sí, en su proceso educativo, claro. Exacto. Estábamos haciendo videollamada por WhatsApp, y Angry me propone jugar al Uno. ¿Conocen las cartas del juego del Uno? Sí, por WhatsApp, digamos. No, por Facebook. Es decir, bueno. claro, yo ya tenía un Facebook, pero Angry no, entonces tuvo que hacer un Facebook Angry. Ajá. Y yo a través del Facebook podés jugar al Uno. Claro. Yo me enteré ahí. La cuestión es que jugábamos al Uno mientras hacíamos, no videollamadas, sino hacíamos llamada telefónica por WhatsApp y jugábamos al Uno. Y hablábamos mientras jugábamos al Uno, o él contra mí, qué sé yo. Todo bárbaro. Hasta que él decidió que juguemos en pareja, nosotros dos contra otras parejas, porque también se podía. Online todo, ¿eh? Entonces empezó a dar algo muy interesante. Porque, ¿qué pasó? A veces jugábamos contra dos pibes, contra dos hombres grandes,
pero a veces jugábamos contra niñas muy lindas, adolescentes mucho más lindas, y mujeres muy atractivas. Entonces Angry empezaba a mandar corazoncitos, alguna palabra ahí de amor, y se empezó a dar algo muy bueno, que era que algunas le respondían, porque vieron que vos tenías que tener tu foto de perfil. Él tenía su foto, pero como foto no tenía la cara de él, de adolescente, más bien niño. Tenía una foto de un personaje que le gustaba de un juego. Y las otras personas a veces sí ponían fotos de ellos, ¿no? Entonces se encontraba con personas atractivas para él y empezaba a mandar corazoncitos, las otras personas le devolvían, otras no le decían nada y otras directamente cortaban el juego porque se sentían intimidadas. Entonces se empezó a encontrar con la aceptación, el rechazo y la indiferencia. Cosas que nunca se había encontrado en relación a lo amoroso. Y con un otro, ¿no? Y con un otro. Y no podríamos decir que ese otro no es real, sino que... Exacto. Pero fíjense lo que pasó después. En pandemia estaba, ya hacía meses que no había los compañeritos. Dice, compañeritos, compañeros, más con esta posición. Déjate de joder. Entonces, dice que le dice a la madre, me empezó a gustar una chica, le dice. Ah, sí, sí. Y nombra a la compañera de la escuela, que hacía un montón que no la veía. Y me empezó a gustar, dice. Es decir, de nuevo, a través de lo virtual, se generaron posiciones, se generaron posibilidades por fuera de lo virtual. ¿Vieron cómo están todo mezclado, el adentro y el afuera? ¿Vieron cómo no se puede dividir una cosa y la otra? ¿Vieron cómo en Angry muestra que se hacen las dos cosas al mismo tiempo? ¿Y cómo no tiene que estar primero lo real para que se dé otra cosa? Hizo lo mismo que hizo con la tablet, pero en Facebook con el juego del Uno. Maravilloso. Y en dos momentos distintos de su crecimiento. Exacto, otra etapa. Y ahora ya entró a la preadolescencia gracias a un juego del Uno y a lo que él pudo ir transitando del encuentro con las mujeres a través de lo virtual. Fantástico. Claro, por eso vos insistías en nombrar esto como lo habilitante, ¿no? De la pantalla. Exacto. Lo habilitó en el armado de una subjetividad que le da experiencias, ¿no? Emocionales con el otro, y que si nosotros tuviéramos la mirada clásica, diríamos, no son experiencias potentes, verdaderas, ¿no? Que generan trazo en su cabeza, diríamos, son menores, porque son virtuales. Y no. Exacto. Son intervenciones lo que él hace, ¿no? Tan preciso, tan eficaz como si fuera lo que hacíamos nosotros en los años 80, ¿no? En los 90. Exacto. ¿Y cómo abrirnos a estas posibilidades? ¿No? Puede permitir que un análisis, una dirección de la cura, digamos. Para eso yo tuve que vencer mi resistencia. No fue fácil. No fue fácil tampoco después de esto jugar al Uno, empezar a jugar al Uno con él y hacer la videollamada. No fue sencillo. Pero cuando después empecé a ver todo esto, dije, bueno, esto hay que darle lugar. ¿Y vos decidiste hacer la derivación o interrumpir por lo menos tu tratamiento ahí en esa, cuando se habilitó ya la salida, la exogamia, por decirlo de algún modo? Y en la fin de ese mismo año, del primer año de pandemia. Cuando vos notaste ahí, como dijo ella, ahí dijiste no quería que mi narcisismo obture los avances. Sí, yo no estaba tan dispuesto por cuestiones que no tenían que ver con él, familiares mías, digamos, estaba atravesando por algunas cuestiones, algunos cambios importantes en mi vida. No lo estaba pudiendo dedicar el tiempo y las ganas que se merecía. A mí me parecía que lo más pertinente era que lo vea alguien que sí esté dispuesto. Y yo sabía que si yo seguía con él, no, era porque yo no me podía separar de él. Necesitaba hacer yo el corte. Para habilitarlo. Corte como algo habilitante, ¿no? Sí. Y está bien eso, porque vos fíjate que pudiste también leer ahí hasta dónde uno acompaña con esto que uno nombra como deseo del analista o esta disposición afectiva, ¿no? En algún momento eso se termina, ¿no? O no es que se termina,
no se siente con tanta potencia, con tanta predisposición. Y a lo mejor hay un momento de pensar en otros espacios y habilitar, ¿no? Sí, a ver, pero esto pasa. A ver, cuando yo estaba trabajando con Angry al inicio, digamos, cuando él le hacía este juego repetitivo, yo sentía un cansancio enorme, terrible, un malestar impresionante. Y yo consideraba que era por la fijeza del juego de él y demás, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Pero hay veces que uno detecta ese cansancio y hay veces que ese cansancio está marcando, ¿no? Que no solo las resistencias de uno, a veces marca que ya se terminó, que eso se terminó y hay que cortar, digamos, o repreguntarse algunas cuestiones para ver si algo de uno está implicando, digamos, en el trabajo con el paciente, qué sé yo, y por eso el cansancio, o si es el momento de hacer un corte y que este paciente continúe con otra persona, digamos. Hay que escuchar el cuerpo de uno. Yo no estaba disponible subjetivamente. Estaba pensando también en cómo en el transcurso del tratamiento, qué lugar fuiste o qué lugar se fue armando ahí en la transferencia, ¿no? Qué posición. En una primera instancia, digamos, aparecía como un otro ahí expulsivo, ¿no? Para él, que lo rechazaba. Y después cuando empezaste a leer ahí, darle lugar a su singularidad, a su subjetividad, cómo ahí pudiste empezar a ubicarte en un lugar más de semejante, ¿no? Esto que se juntaban los dos ahí a jugar. Y en ese último periodo de tratamiento, como ya de un lugar más de testigo. Mirá, está buena esa, no lo había pensado. Como de testigo ahí de lo que a él estaba sucediendo con las mujeres, las chicas que iban apareciendo ahí, ¿no? Sí, Hasta que después porque hablábamos de eso después. Por eso te preguntaba también por qué, si ese fue el momento, porque es interesante ahí, vos después ahí ya te saliste de ese lugar de testigo, donde ahí él se las tuvo que ver después o no, para ver qué sucedía a él sin un otro ahí, ¿no? Que acompañe, apoyo, que esté ahí como de testigo de ese movimiento. Claro, después incluso siguió trabajando con una psicoanalista mujer. No sé qué habrá pasado ahí, ¿no? Casualmente, ahora que lo pienso, hago una derivación en una mujer. Y del padre de Angry, digamos, de la función paterna ahí, pues vos hablabas de unos padres que vos en un principio decías como, bueno, son lo mejor, digamos, son lo más. Siguen siendo, me parece, ¿no? Pero que era como, eran padres así muy amorosos, eran padres muy, a ver, lugar de falta. Eran padres muy amorosos, pero además eran padres que se preguntaban, digamos, llegaban con la pregunta de si ellos no estaban mandándosela en algo, digamos, razón por la cual su hijo estaba presentando los síntomas que presentaba. De hecho, hicieron además cuestiones de estudios para ver si había una cuestión orgánica, digamos, de genética, porque era un poco petizo y con una cara muy particular, pero no, era que nada, eran los rasgos de los padres, y no tenía que ver con nada, eran padres que muy habilitantes en este niño, lo pensaban no como una prolongación de sí mismos, sino como dándole lugar a él. Métele que a veces le costaba decir que no, a veces, tampoco todo el tiempo. No se explicaba. Yo la verdad que sigue siendo hoy en día un misterio para mí, no sé si algo... Por eso pongo que puede estar mi impericia en eso, digamos, yo no haber encontrado la causa y que sí la haya habido. Pero bueno, después de todo, buscar por el lado del par, digamos, y de buscar con otros profesionales habilitó a un montón de cosas. ¿Y el diagnóstico original que le habían, o que figuraba ahí en el CUT, qué decía? Ahora no me acuerdo, qué buena pregunta. Ahora no me acuerdo. Pero creo que... No me acuerdo. No me acuerdo. No. Tendría que... Pero sí que por momentos, al principio sobre todo, se imaginarán, yo ya lo pensaba como unas cuestiones del tipo de autismo y demás. Algo en el espectro autista, pensaste. Yo lo pensaba por ese lado, después me doy cuenta, porque hablaba en tercera persona. Claro. No me incluía. No sostenía la mirada, chau, pum, autismo, fantástico. No, es un pibe que vos lo ves hoy, decís, este pibe nunca tuvo problemas en su vida.
Estaba pensando también en esto del juego, que vos decías como que en principio jugaban del 1 al 1, como oponentes, ¿no? Estaba como rivalizaban, Eran digamos, a rivales. través de los juegos, y después como también te corriste de ahí ese lugar, ¿no? De rival, Sí. para ponerte vos ahí los dos. Él me corrió. Bueno, Él me habilitó. Sí, sí. Y ahí, y en el juego, cuando él jugaba a la tablet antes, en más de una oportunidad, él no podía pasar pantalla y me decía, pasar a vos, decía como si yo sí supiera todo, si yo sí pudiera todo. Y ahí vos maniobraste, para no Que perder. no podía, o sea, no fue una cuestión estratégica, no entendía una jota, o sea, no había forma de que yo vaya a hacer ese otro, ni por más que lo intentase. O sea, ¿qué puso en juego inevitablemente? La falta. O sea, le cayó la ficha de que ese otro que él estaba armando ahí no existía, digamos. Que no hay alguien que lo pueda todo, ni que lo sepa todo, ni que no, pueda con. pero a la vez te ubicaba como una extensión de él, digamos, como un yo ahí auxiliar, ¿no? Sí. Sí. Y hay un montón de lugares que se ponían en juego la estrategia. Incluso en el mismo día yo podía pasar de ser un par a un otro terrible, por momentos. Sí, absolutamente. Y uno tiene que prestarse a eso, y no es fácil, ¿vieron? Porque para prestarse a eso uno tiene que olvidarse de uno mismo. Y no es fácil olvidarse de uno mismo cuando es lo que nos guía todos los días, nos guiamos por nuestro propio narcisismo. O sea, nosotros maniobramos cotidianamente a través de nuestro narcisismo. Hacemos de los otros semejantes todo el tiempo. A ver, yo para hablar con ustedes hoy me tuve que preparar. A tal punto que dije, bueno, ¿cómo hago para que me entiendan todo? ¿Por qué me tienen que entender todo ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo hago para que quede claro, ¿no? Que no haya distancia entre lo que ustedes vayan a entender y lo que yo vaya a decir? Tiene que haber distancia. Es inevitable. Sin embargo, yo suponía que ustedes podían llegar a hacer determinadas preguntas. Necesitaba construir otros semejantes a mí que yo pueda entender para poder ponerme a hablar con ustedes. Necesitaba una construcción más narcisística para ponerme a hablar con ustedes. Y eso es lo que hacemos para mí, lo hacemos todo el tiempo. Nos manejamos como si supiéramos lo que está por pasar, como si supiéramos lo que va a venir, como si supiéramos con quiénes estamos hablando. Y en realidad, ustedes para mí son unos completos desconocidos. Incluso Cristian, con el que yo tengo un vínculo, digamos, y hemos hablado cotidianamente, es un completo desconocido. Y esa idea para mí es terrible. Por eso, lo que comanda, me parece a mí, todo el día es el narcisismo. Por eso, cuando se pone en juego los cortes, cae el narcisismo. Porque cuando se pone en juego al otro como tal, el narcisismo ya no se puede sostener porque el otro deja de ser un semejante. ¿Se entiende esto? Sí, ahí entiendo que está ubicado lo que vos decís como pulsión de muerte que habilita a mostrar lo propio del sujeto. Sí. Correrlo de la mirada que en la clínica se ve, ¿no? Que realmente hay un exceso ahí que está vinculado con la pulsión de muerte que lleva a la desaparición real. Puede ocurrir. Pero Puede también ocurrir. otro que vos estás diciendo, ¿no? Algo que si se le da lugar, yo pensaba, se le da lugar, digo, en el sentido de un tratamiento o de una estrategia integral, ¿no? Entre varios, esa persona que está en tratamiento logra no quedarse fijada a un lugar, sino que puede jugar muchos roles. Exacto. Por lo tanto, puede hacer muchas cosas que quiera, Sí. ¿no? No estaría determinado a no poder, con el no Exacto. poder. ¿Cuántas veces escuchamos personas que están muy mal por una situación que están viviendo y dicen, me quiero morir? Pero no es que se quieren suicidar en ese momento. Me quiero morir es el equivalente, quiero desaparecer, que me trague la tierra, dicen. Buscan desaparecer, porque desaparecer a un punto es un alivio. A algunas personas, la única manera que encuentran desaparecer es el suicidio. Lamentablemente, es así. Ahora, yo le doy un ejemplo de una paciente adulta, una relación muy patológica con su pareja, muy patológica, al punto de que se controlaban mutuamente. Entonces, ella dice, sí, no, yo la persigo mucho a mi pareja, porque yo soy, como dice, yo soy muy controladora, y
Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿a qué se refiere con que es muy controladora? Es que quiero, yo quiero ser toda yo. Toda yo, dice. ¿Cómo toda yo? ¿Qué está diciendo toda yo? No, que yo quiero ser lo más importante para ella. Bien, o sea, que hasta el momento ya venía diciendo que controlaba los movimientos de su pareja. Y controlaba los movimientos, ¿por qué? Porque ella quería ser la más importante, quería transformarse en ese objeto más importante para su pareja. Pero cuando su pareja empezaba a mirar a otras personas, ella interpretaba como que no era lo más importante para ella. Y entonces cuando peligraba su lugar narcisístico para el otro, ¿sí?, entraban esas cuestiones terribles, patológicas, de control sobre el otro. ¿Cuándo pudo hacer el movimiento? Cuando, bueno, entendió que ella no tenía por qué ser lo más importante, entendió de alguna manera, transitó la pérdida esa de dejar de intentar ser lo más importante para el otro. Cuando ella pudo hacer ese movimiento, la relación, a menos de parte de ella, se volvió más saludable. Después también hay estos mismos ejemplos con otros. O sea, un padre que tenía niños chiquititos que ahora están siendo adolescentes, y que dice que, bueno, que se sentía muy mal, muy angustiado, que ya desconocía a sus hijos, y él le advertía que sus hijos no le daban más pelota. Y el gran problema de que sus hijos ya no le den más pelota era que él ya no era todo para sus hijos, que él no era lo más importante para ellos, y que sus hijos ya estaban buscando en otro lado y escuchaban a otras personas y ya no lo escuchaban a él. Dejar de ser eso que era para sus hijos. De nuevo, lugar narcisístico, para el otro y por el otro. Sí, perder algo de eso le permitió... Ahí, ¿no? Un ser muy cerradito, muy que se tiene que mantener a lo largo de la vida sin variación. Sí, ser para el otro. Digamos, ser lo más importante para el otro, ser el objeto que colme al otro, ser lo que el otro quiere, lo más preciado del otro. Un niño, perdón si los abrumo con los casos, ¿no? Un niño, 4 años, llega al consultorio, uno de los primeros pacientes que atendí. Podía pasar 12 días sin hacer caca, 12 días sin hacer caca. Una retención terrible, los últimos días estaba acostado todo el tiempo. Terrible. Hasta que le daban laxantes y demás, y no le surtían efecto, hasta que en algún momento explotaba toda esa caca, así, una caca enorme, una mugre. Seguía usando pañales por esos mismos motivos. Cuando entrevisto a los padres eran padres todos prolijitos, todo tenía que estar ordenado, todo controlado, todo medido. Ambos dedicados a cuestiones relacionadas con las matemáticas y demás, bien todo preciso. Todo menos su hijo, claro. Que su hijo, a través de la retención, les rompía todos los esquemas. De hecho, esa era la palabra que usaban para describirlo. Nos rompió los esquemas este chico. Cuando en el consultorio, este nene, en pañales, estaba jugando con unos almohadones. Yo en ese momento estaba trabajando en un consultorio que tenía un consultorio muy grande y tenía unos almohadones gigantes. Entonces agarraba y se hizo una construcción como una especie de peaje. Y entonces él hacía como que él manejaba un auto y yo era el peaje que lo frenaba. Y en un momento me agarré y me pega un almohadonazo y después me empieza a tirar con cosas. Y de repente yo me agacho, él tira una cosa y yo le digo, ¡chau, Pepito! Dije un nombre, no sé por qué dije eso. ¡Chau, Pepito! Él se queda mirando así, agarra otro juguete y lo revolea. Yo digo, ¡chau, Juancito! Digo otro nombre. Y después agarra otro juguete y lo revolea también y yo digo, ¡chau! Y no me acuerdo qué nombre dije. Y cuando dije ¡chau, no sé qué! Se escucha un pedo. Y de repente revolea otro y le digo, ¡chau, no sé qué! Otro pedo. Y cuando tira el otro juguete, digo, ¡chau, no sé qué! Y se caga encima, se caga encima, se caga encima. ¿Qué es lo que yo deduzco de esta cuestión?
En el momento de arrojar tipo Fordá, Claro. en el momento de arrojar el carretel, en el momento en que el objeto se despide, se aleja del otro, en el momento ese en que el objeto desaparece, él hace caca. Es decir, él se resistía como único modo de resistir a eso todo controladito de los padres. Y no necesitó resistirse más cuando el objeto pudo desaparecer, cuando el objeto se pudo arrojar, cuando pudo faltarle al otro. La caca, uno de los objetos pulsionales, ¿no? Bueno, así hay 800.000 casos, no lo voy a aburrir con todos los casos. No, para nada. Para nada ha sido ruido. Todo lo contrario. Sí, y qué importante esto poder sostener ahí la presencia, ¿no? Como real, no solamente como terapeuta, ¿no? Porque acompañar a un niño que le está pasando eso no es complejo, ni tampoco es simple, es una cosa muy difícil de encarar. Y está bien como lo transmitís, ¿no? Hay que jugar, hay que animarse y a ayudarlo a que ese paciente pueda sacarse encima esa cosa que lo obtura, ¿no? Y ahí es donde vamos a poner esto de que la pulsión de muerte puede ser un modo de intervención también, ¿no? No siempre es claro, porque a tapar porque no es lo mismo, claro, porque no es lo mismo leer ahí una expresión de la subjetividad que leer ahí algo que se tiene que acotar. Porque si uno entiende que ahí donde alguien está intentando matar a otro, donde está intentando violentar a otro, lee como algo que tiene que ser limitado, o algo que intenta desordenar, un pibe que intenta desordenar en el aula, algo que tiene que ser limitado, acotar el goce, castrar de esa manera, todo lo que hemos escuchado, no es lo mismo que decir, bueno, es algo a lo que se tiene que dar lugar, abrir. Son dos cosas totalmente distintas, dos lecturas distintas, incluso los conceptos empiezan a pensarse diferentes. El inconsciente ¿apunta al corte o apunta a la alienación? ¿El síntoma apunta al corte o a la alienación? Entonces, en ese sentido, ¿es pulsión de muerte o es narcisismo? Todo empieza a tenerse de otra manera. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Alberto Rabinovich, y le dije, lo que pasa es que esto es la peste. O sea, cuando uno empieza a pensar esto de esta manera, ya después no sé si se puede seguir pensando como antes. Uno queda como empestado, tiñe todo. Tiñe todo lo que después vas a pensar. O sea, a nosotros nos han transmitido que no los quiero joder más con esto, pero nosotros nos han transmitido que esto es que la pulsión de muerte está mal. Y que hay que limitar, como profesional de la salud, hay que limitarla, ¿no? Hay que limitarla. Esa es otra función. ¿Sí? Trabajar en pos del eros, ¿no? Del amor de la vida, a contrapelo de la muerte, ¿no? A lo mejor yo estoy poniendo en palabra una imagen que tiene mucho que ver más con el imaginario del profesional de la salud, ¿no? Más cercano a la medicina, pero que también a veces se puede escuchar en las posiciones que tenemos los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Los trabajadores sociales. En un momento alguien, bueno, ahí creo que vos estás proponiendo que podamos pensar esto para ver que hay otro modo de intervención, que obviamente sí, lo que tiene que ver con el riesgo del otro, y de uno, eso hay que acotarlo y eso no se pone en duda, pero sí esta cuestión de perder esas identificaciones que hacen sufrimiento, ¿no? Exacto. Al sujeto, perder esos roles, esas posiciones que le han asignado o que él ha decidido sostener, ¿no? Para no perder el amor o esos temores que pueden conducirlo, ¿no? A creer que si en un modo diferente a como lo piensan, desaparece. Sí. A mí me parece que ahí sí, ¿verdad? Hay un modo de pensar distinto en la clínica y de resultados distintos en la clínica, ¿no? Donde Creo que sí. probablemente no se logre lo que cada tanto la sociedad pide, ¿no? Un sujeto adaptado. No va a lograr un sujeto adaptado, va a lograr alguien que va a hacer diferencias. Ahora, si esas diferencias, como estamos hablando, están encuadradas en un contrato social, en un lazo, son diferencias positivas, porque crea, produce, ¿no? Avanza, sin vulnerar al otro.
pero hace diferencia. Exacto. No estoy hablando de ideas, no estoy idealizando ni apuntando a una fantasía completa, sino que bueno, tal vez ahí está la dirección que tenemos que tener en el consultorio y en las intervenciones comunitarias, las intervenciones sociales, ¿no? Y pensaba ahí justamente, sí. Pensaba en los efectos que puede tener. Bueno, yo he trabajado en el hospital. No hemos trabajado juntos, Cristian, en el hospital público Exacto. y nos encontrábamos con pacientes que les daban todo servido, le daban hasta la medicación, le daban y después cuando se recuperaban les decían, bueno, ustedes vengan a buscar ambulatoriamente, gratuitamente, la medicación y los pacientes no iban, como si atentaran contra su propia vida de alguna forma. Y terminaban con pies amputados porque la medicación tenía que ver con la diabetes, o, bueno, todo un tema, digamos. Entonces, ¿cómo alojar eso? Era la pregunta que Me hablábamos. parece que también esto, repensando un poco cómo arrancaste hoy tu clase, ¿no, Diego? Esto decía, bueno, la posición del analista, ¿no? En relación a lo que nos has enseñado, en relación al saber y a los dogmas, ¿no? Me parece que acá hay una cuestión que tiene que ver con esto, con ir más allá del otro, más allá de esos saberes, no quedar pegado a eso, para poder dar lugar a la emergencia de otras cosas, ¿no? Del sujeto ahí, del trabajo con, incluso también en la construcción de corpus teóricos, ¿no? Esto que vos decías, bueno, todo tiene que ser así, bueno, no, lo podemos interpelar, pero para que eso se produzca también es necesario barrar esos otros saberes, esos dogmas, algo de ese movimiento es necesario que se produzca. Entiendo que a veces también es hasta algo defensivo, ¿no? Que tenemos los analistas incluso a los inicios de nuestras prácticas que estamos como muy a la letra, ¿no? Y acá sugiere Lacan tal cosa, ¿no? La certeza psicótica, ¿no? Si digo algo, uy, no, lo broto, ¿no? Claro. Por supuesto que hay que saber, hay que conocer, hay que leer, hay que estudiar, pero después poder correr a un lado por un rato, en cada sesión, esos saberes para poder estar disponible ahí a la escucha y a que después en todo caso uno pueda hacer una lectura de eso a precub de lo que sucedió o aconteció ahí, ¿no? Que ahí uno, bueno, se va valiendo de distintos recursos teóricos también. Exacto. Me Tal parece cual. Que es interesante ese movimiento de ir de la práctica a la clínica, o sea, ir haciendo como ese ida y vuelta. Cuando uno va haciendo la construcción del caso, este trabajo que vos hiciste después de construir el caso, de poder ubicar los momentos, los movimientos, digo, eso es la práctica clínica, me parece, si no es como que queda, bueno, lo que sucede en el consultorio y después no hay un trabajo sobre eso, ¿no? O una lectura sobre eso. Sí, porque nosotros podemos estar con otros, ¿sí? Y creo que eso es importante, no quedarse solo en ese sentido. Igual lo hablábamos con Cristian, hay una soledad que tiene que ver con la soledad en la que uno encuentra, que por más que esté con otros, uno se encuentra cuando no hay garantías, digamos, no hay un saber total. O sea, hay momentos donde uno está solo en ese sentido, es inevitable esa soledad. Que es donde uno se habilita cuando se pierden las garantías, cuando deja de sostener dioses. Y empieza a poner en falta a los padres, ¿no? Tú me decías como quiera esto. Sí, claro. Sí, ni hablar. Lacan. Claro, exacto. Igual todo esto no me exime de nada. Yo me sigo mandando los mismos mocos a veces. Y cada tanto no escucho ni el timbre del portero. No me exime de nada todo esto. Simplemente estoy marcando, saco una foto de lo que estoy pensando hoy cuando les estoy hablando a ustedes. Nada más. Nada más. Mi idea no era transmitir la super información acerca de la pulsión o de la virtual y demás, simplemente plantear un punto de vista. Ojalá esto genere idas y vueltas en algún momento y que, no sé, ustedes me puedan decir, mira, digo, estoy totalmente en desacuerdo por tales y tales motivos, y bueno, a ver si yo me la banco también, ¿no? Bueno, la verdad que ya estamos sobre la hora. No sé si querrán hacer algún comentario más o si quieren preguntar algo. No, nada, gracias. Algo. Gracias a ustedes, al menos a nosotros. Gracias. No, al contrario.
muchísimas gracias por la posibilidad de exponer, de hablar, de pensar, de esto, ¿no? De hacer un perfil de qué estamos pensando hoy, cómo pensamos la práctica, cómo revisamos algunas cuestiones, porque está bien lo que él dijo, es un perfil, una foto, un recorte, y que se va moviendo. Si no se mueve, bueno, volvemos al inicio, ¿no? Al dogma, a la cosa que se repite por repetirse. Ayer yo revisé un texto de Melina Furman, que es una bióloga, también tiene doctorado en educación, y ella decía, bueno, los textos son sobre educación, y decía, hay que tratar de pensar en que el docente no puede repetir cosas que no entiende, ¿no? Sino que pueda animarse a hablar de lo que no entiende. Y lo que entiende, ponerlo a trabajar. Esto es lo que hemos intentado hacer nosotros, porque si uno podría hacer todo un trabajo teórico, técnico, mostrarse muy cerradito, muy formal, pero eso no es la práctica es esto, es decir, che, no me salen las cosas, ¿qué hago? ¿Cómo pienso esto? ¿Tengo que revisar muchos libros en realidad para pensar, o en realidad es pensar esta situación? ¿No? Cómo mi propia lectura no me permiten que escuche realmente a esa persona que está sufriendo ahí. Y además, un poco fue el sentido de eso. No, y agradecerles porque los dos tienen una forma de transmisión que tiene que ver con ubicarse en ese lugar, ¿no? De falta, ¿no? De que, bueno, no todo está encerradito y me parece que está bueno también posicionarnos de ese lugar, ¿no? Sobre todo porque sabemos lo que el psicoanálisis genera también en colegas o en personas que no están, digamos, tan involucradas con el psicoanálisis o por lo que ha quedado, digamos, de los recorridos propios universitarios o de las cuestiones más academicistas, donde parece como algo todo encriptado. Entonces está bueno también mostrar como que, bueno, que uno va pensando, se va equivocando, va construyendo, y que ustedes hayan podido transmitir esto a través del recorrido y de la experiencia de ustedes clínica y transmitir su experiencia me parece sumamente valioso, así que les agradezco esa generosidad y el lugar en el cual lo transmite, que me parece que es sumamente valioso. Creo que no podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera. El esfuerzo verdadero, o sea, el esfuerzo se hace cuando uno intenta tapar las faltas, ¿no? Pero si no, es inevitable transmitir la falta. O sea, porque estamos atravesados por ella. Está ahí, exacto. Y un ofrecimiento. Eso. Bueno. Yo le decía a Diego, sí. Escuchaba, había encontrado una frase justamente uno de los padres, ¿no? de Lacan, que Lacan decía que la transmisión en el psicoanálisis es algo que se ofrece, no que está obligado. Bueno, eso se ha perdido a veces. Me parece que se ha perdido. Entonces, y habilita, porque todos, como todos trabajamos, como también lo planteamos el sábado pasado, con teoría, con formación, con supervisiones, pero todos podemos hacer contribuciones a mejorar nuestras intervenciones, a hacer realmente un trabajo en salud mental integral, no solamente algunos. Yo en ese punto trato de pensar la práctica clínica y la clínica como un campo ampliado, pero un campo democratizado, donde todos pueden habilitarse. Si no, de nuevo estamos con ideas hegemónicas, con dogmas. Algunos hablan, otros escuchamos, somos receptivos, nos formamos o nos deformamos a partir del discurso del otro. Y cuando aparece nuestro saber hacer tan rico, porque si no también reproducimos enlatados vienen en Europa, enlatados vienen en Buenos Aires, enlatados vienen en Rosario, cuando hay intervenciones en cada lugar que son pensadas y comandadas por esos actores, no por esas personas que se conocen. Tal cual. Tal vez si esa es la finalidad de este curso, bienvenido sea, porque la idea es eso, que todos podamos empezar a animarnos a escribir, a pensar. Exacto. No que quede como, bueno, me gustaría, ¿no? Bueno, algo se puede contribuir. Seguramente. Bueno, y ahí Deli se le cayó internet, dejó sus saludos, dice que le gustó muchísimo el encuentro, así que está muy agradecida, y también quería agregar que, bueno, Diego, vos publicaste un libro que se llama El insomnio del psicoanálisis. Sí, el insomnio del psicoanalista. Del psicoanalista, mira, del psicoanálisis, mira qué fastidio. Pero porque habla no, también, porque habla de las
de mis errores. El libro trabaja esto, lo que hablé hoy, digamos, mis errores. De hecho, esto que hablé hoy es uno de los capítulos de mi libro, modificado. Mis errores, mis dolores de cabeza, mis trabas, mis obstáculos al momento de pensar el laburo con los pacientes y que efectivamente no me dejaban dormir. Entonces yo me levantaba a las 2 de la mañana y me ponía a escribir todas esas cosas que me quedaba pensando y no me impedían dormir, y así armé un libro, digamos. Ese es el libro. Todos mis trabas, mis obstáculos, puestas en la escritura y intentando hacer algo, y después empezó a dormir un poquito mejor. Más o menos. Dice, esta es la tapa del libro, no sé si se ve. Lo dibujó mi hijo, que en ese momento era más chiquito, ahora es un adolescente. Bueno, que ¿dónde pudo se puede graficar mis adquirir? dolores de cabeza y todos los fantasmas que estaban dando vuelta, son lo que él pudo dibujar ahí en el libro, digamos. ¿Dónde se puede adquirir el libro, Diego? Mira, la pandemia frenó todo, porque justo salió antes de la pandemia, y después no me puse las pilas, pero me mandan un mail, después si quieren, les digo cancepolgi@yahoo.com.ar, y me mandan un mail y yo se los puedo enviar por correo hasta que ya encuentre una manera de agilizar todo lo que es para que llegue. Previo a la pandemia volví a presentar en Buenos Aires, ¿no? Lo voy a presentar en Buenos Aires, lo voy a presentar en Arroyo Seco, en Villa Constitución, en varios lugares. Después me ofrecieron en Uruguay por todos contactos, qué sé yo. Nada de eso se pudo hacer. Todo se cayó. Bueno, y ahora estoy volviendo a eso. Vamos a ver si lo podemos presentar de nuevo. Voy a dejar de grabar. A ver, voy a dejar la grabación.